Buenos días. Buen día. Ahora sí. Buenos días. Siempre da un poco de margen a que me enchufen el micrófono. Gálatas capítulo 2. Os voy a leer un texto que va desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Dice lo siguiente. Cuando Cefas, es decir, Pedro, fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Piensa que el que está hablando es Pablo. ¿Vale? Pablo está diciendo que cuando Pedro fue a Antioquía, se opuso a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, es decir, estamos en Antioquía, los de parte de Jacobo vienen desde Jerusalén, son judíos, a un lugar de gentiles. Antes de que vinieran estos, Pedro comía con los gentiles. Pero cuando vinieron los otros judíos, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión, es decir, los judíos. Y los demás judíos que había en Antioquía se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé, el misionero que iba con Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Te explico el contexto de este pasaje para ayudarte a entender mejor de qué te estoy hablando. Al principio de la Iglesia hubo muchos conflictos, especialmente a raíz del capítulo 7 de los Hechos, cuando Esteban tiró hacia adelante su llamado, entre la iglesia que nacía, que había sido un fruto del judaísmo y se encaminaba hacia otro lugar, y los que permanecían en el judaísmo y no creían que Jesús era el Mesías que había venido. Es decir, algunos de los ritos que los judíos tenían, la iglesia de Jesús estaba empezando a soltarlos, porque entendían que ya no eran necesarios, que la gracia era suficiente, que ya no importaba, por ejemplo, lo que comías. Si te vas a Levítico encuentras un listado de aquello que se podía comer o no se podía comer si tú eras un judío de pro, si tú eres un judío correcto que obedecía al Señor. Pero cuando Jesús llegó, y llegó el Evangelio, y la cruz salvó a las personas, estos preceptos, como por ejemplo estos relacionados con la comida, dejaron de tener su validez. Para ti, para mí es fácil decidir que comer una cosa o no comer otra cosa está bien o mal, porque han pasado 2000 años y tenemos el ejemplo de muchas personas. Pero estos fueron los primeros que tuvieron estas dudas. Bueno, ¿tenemos que seguir comiendo lo que comían los judíos y no comiendo lo que no comían los judíos? ¿O tenemos libertad para comer cualquier cosa? Bueno, esta fue una disputa importante. Ahora, en esta escena que te acabo de leer, estás en Antioquía, un lugar de gentiles. Y Pedro, que es judío, y su ministerio estaba en Jerusalén, visita Antioquía. Y mientras está él solo, él se sienta en la mesa con los gentiles, come con ellos, come cualquier cosa con ellos, porque él ya ha entendido lo que ves en Hechos 10. ¿Recuerdas Hechos 10? Pedro está en Jope, en una terraza, y en ese momento él tiene dudas todavía sobre estos temas, pero tiene una visión de parte del Señor, una especie de lienzo se baja del cielo en visión, y dentro del lienzo hay todo tipo de animales, los que pueden comer y los que no. Y Dios le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro le contesta: no, que yo soy judío, Señor, ¿cómo me vas a pedir que incumpla tus leyes? Y esta escena se repite 3 veces y acto seguido llegan a la puerta 3 gentiles, tocan la puerta y preguntan por Pedro y le dicen que vaya con gente gentil, con Cornelio, un romano. Y Pedro entiende que la visión que Dios le está dando, lo que está comunicando no es solo ahora tienes libertad para comer cualquier cosa, sino el Evangelio ya no es algo estrictamente de los judíos, es para todos. Y se va con esa gente a predicar el Evangelio y se convierte Cornelio, que ya era un hombre temeroso de Dios, se convierte la gente que está allí. Pedro ya ha entendido esto. Entonces, cuando le ves en esta escena, te das cuenta que realmente está siendo hipócrita. Porque antes de que lleguen otros judíos de Jerusalén, él se siente libre
para sentarse a la mesa con los gentiles, comer gambas, al ajillo o cerdo, cualquier cosa que le pusieran, pata de cerdo ahí buena. Pero llegan los judíos y entonces, como no todos los judíos están de acuerdo con esta visión que él ha tenido de parte del Señor, como no todo el mundo lo ha entendido todavía, pensad que el gran primer concilio de la Iglesia está en Hechos 15 y este fue uno de los temas principales que se discutió. Bueno, como ellos todavía no lo tienen claro, Pedro se siente... Imagínate qué cosas pensaría, ¿no? Ay, igual hablan mal de mí, igual van y se lo dicen a los otros líderes en Jerusalén, y quizá debería... Bueno, me aparto un poco de los gentiles, no vaya a ser... ¿Te das cuenta de su insinceridad, como dice el texto? Ahora Pablo, que observa toda esta escena, se opone a él cara a cara y en público le dice lo que ya has oído. Esta no es una escena fácil, de hecho, la escena nos deja con ganas de saber qué pasó entre Pablo y Pedro. ¿No tenéis ganas, no tenéis curiosidad de saber cómo acaba el capítulo? Yo sí, pero creo que es morbo. No está en la Biblia, no está. No sabemos qué pasó después. No sabemos cómo reaccionó Pedro, ni cómo reaccionaron las otras personas. Además, lo que Pablo hizo es como muy personalizado, ¿no? Responsabilizó a Pedro, pero todos los judíos se unieron a él, incluido Bernabé. Pablo entendió que Pedro era el más responsable de la situación, pero como que le dio caña directamente a él, ¿no? Y también tienes que entender que esta carta, la carta a los Gálatas, es una carta que va dirigida a gentiles. Es decir, que Pablo también le está explicando su versión de los hechos a gentiles. Todo lo que tú quieras. La cuestión es que aquí, el versículo 14 dice, cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio. ¿Te das cuenta que hay una frase que es un titular, cómo es vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio, pero luego uno tiene que aplicar ese gran titular a su vida cotidiana, a cómo ser marido o esposa, a cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser trabajador, cómo hablar a las personas, qué pensar y qué no es lícito pensar. Aplicarlo a la vida real es otro tema. Y aquí Pablo está aplicando una verdad a una situación y confronta a Pedro y lo corrige públicamente, delante de todos. Fijaos, ¿no podía haber provocado esto una reacción fuerte de Pedro también? No sabemos cómo reaccionó. ¿No podía esa confrontación pública? No hay nada más doloroso en la corrección que te corrijan públicamente. Delante de otros te sientes humillado, te sientes maltratado, te sientes expuesto delante de los demás. Y me imagino que Pedro podía haber pensado, ostras, Pablo, ¿no me lo podías haber dicho en privado? Me coges en privado, me lees la cartilla, yo ya luego hablo con Bernabé y los otros para corregir la situación. ¿No podía Pablo haber causado una gran discusión en ese momento? ¿No se podría haber generado, pensáis, una discusión teológica sobre si se podía o no se podía comer tal alimento? A los cristianos nos encantan las discusiones de doctrina. Entrad a Facebook, ya veréis. Nos encanta discutir, la salvación se pierde, desgraciado, maldito. Y nos decimos cosas como esa, ¿eh? Desgraciado, maldito, cosas así. Pero decimos que somos cristianos. Nos encanta una buena pelea teológica, doctrinal. ¿Ha dicho aleluya alguien? No, por favor, hermanos, no, ¿eh? A esto aleluya no. Esto es un antiejemplo, ¿vale? Por si acaso alguien había pensado que era irónico, ¿no? Lo digo muy en serio esto. Podía haber promovido que Pedro o su compañía empezaran a justificarse. No, pero mira, lo hacemos por esto, lo hacemos para que no se sientan mal en Jerusalén, lo hacemos por amor a nuestros hermanos en Jerusalén, ¿no? Podría haber empezado una discusión de este tipo. O también Pablo podría haber pensado, cuidado con los nuevos creyentes gentiles. A lo mejor si nos ven discutir a los líderes, les dañamos. ¿Verdad que todo esto se podía haber pensado? Y todo esto que os estoy diciendo es la excusa perfecta para que nunca nos corrijamos unos a otros. Y te he querido traer esta escena y este ejemplo para hablarte precisamente de la corrección, del hecho de que unos a otros estamos llamados a corregirnos. Y no es un tema fácil.
No es un tema fácil. Quizá si lo hubiera hablado en privado, el aprendizaje hubiera sido limitado, mientras que en público el aprendizaje fue para todos. Quizá Pablo podría haber tomado otras alternativas. A ver si te suenan alternativas que quizá tú y yo a veces tomamos, ¿no? Estamos viendo a Pedro actuar de esa manera, pero no le decimos nada a Pedro. Y nos vamos con alguien de confianza. ¿Tú has visto a Pedro? ¿Tú has visto lo que está haciendo? Esto está mal, ¿no? Y empiezas ahí a conversarlo. Y a veces directamente es murmuración o juicio. Y tú ya, aquí ya, apaga y vámonos. Otras veces te lo justificas como no, buscas a alguien maduro para conversarlo, para ver si tu opinión está bien respaldada, ¿no? No sea que te equivoques. Mira, este tipo de justificaciones, este tipo de razones, este tipo de excusas, nos empujan a la mayoría de nosotros a nunca corregirnos unos a otros. Y en lo que voy a decir a continuación hay muchos matices, hay mucho que hablar de los cómo, de los cuándos, de los porqués. Pero la cuestión es que estamos llamados a corregirnos los unos a los otros. ¿Qué criterios estamos utilizando para no hacerlo? ¿Qué nos ha dicho la experiencia o nuestra experiencia personal para no estar corrigiendo a los demás? ¿Qué presuposiciones manejamos? Os diré 4 sencillas. Una así, simples, ¿vale? Pero que son las que en general se manejan. 1, puede salir mal. Si voy a acercarme a alguien que quiero a corregirle, pero puede salir mal. La relación se puede dañar, la relación se puede estropear, ¿no? Hay un miedo muchas veces, un temor a que eso suceda. O el temor a las situaciones tensas y desagradables. ¿A quién le gusta una buena situación tensa? Con lo bien que se está en una hamaca, tomando un zumo ahí al sol relajado, ¿a quién le gusta una situación desagradable de tener que acercarse a alguien para corregirle a voluntarios? ¿Voluntarios? Para esto no hay muchos voluntarios, no, alguno hay, pero no hay muchos. Puede salir mal, ¿no piensas estas cosas? Cuando sientes algo dentro tuyo que dices, debería decir algo, una de las primeras cosas que piensas es, puede salir mal. Otra que piensas, gracias a Dios la piensas esta, pero a veces te escaqueas con ella, es, puedo estar equivocado. Quizá las razones que yo estoy pensando no son correctas tampoco. La persona puede estar equivocada, pero yo también. O las razones de mi corazón, es decir, mis motivaciones. Quizá objetivamente estoy analizando bien la situación, pero en verdad lo hago por ego, o lo hago para ponerme por encima de la persona, o las motivaciones es castigar a la otra persona, o señalarla. La segunda de las razones que nos decimos es puedo estar equivocado. La tercera, ¿por qué yo? Siempre hay alguien mejor que yo para hacer esto. ¿Que no tiene padre que le corrija? ¿No tiene madre? ¿No está su esposa? ¿No está su esposo? ¿No está ¿Por qué tengo que ser yo? Hay otros y siempre esta es una buena razón para escaquearse de la responsabilidad de corregir a otra persona. Y la cuarta, ¿quién soy yo para corregir a nadie? Quizá no es cosa mía, quizá es por inseguridad personal. A veces es no pisar el terreno de nadie para proteger tu propio terreno. Porque en el momento en que tú empiezas a pisar el terreno de otro, de forma indirecta, sabes que luego te puede tocar a ti, ¿verdad? Así que estos son, dicho de forma muy general, algunas de las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Puede salir mal, quizás esté equivocado, porque yo, no es mi cosa, a mí tiene que ser otra persona, no tengo que ser yo, o quién soy yo para corregir, ¿no? Ahora, hasta aquí yo te he dado un titular. Tenemos que corregirnos los unos a los otros, pero quizá tú me estás diciendo, esta es tu idea, Óscar, esta es tu teología, esto es tu pensamiento. Entonces me gustaría que nos adentráramos un momento en las Escrituras para ver qué dicen sobre este asunto. ¿Os parece? Y vamos al libro de Proverbios. ¿Quién está haciendo el Proverbios Challenge? Proverbios Challenge. Solo 1, 2, 3. Bueno, yo lo asumí, ¿vale? Me habéis dejado tirado. Voy lento, pero voy. Y os voy a leer 3 proverbios. El primero, capítulo 9, versículos 7 y 8. Fíjate, dice, quien corrige al cínico se acarrea insultos. Claro, tú vas a una persona y tú no sabes
qué grado de cinismo tiene, en verdad. Y ya te ha pasado en la vida que alguna vez has dicho algo a alguien con el mejor de tus corazones y te has llevado una respuesta seca, dura. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida? ¿A ti quién te ha entrometido? Tal. Te has llevado una respuesta así buena. ¡Fus! Y a la tercera vez que te han hecho eso, te has retraído, has dicho, ya está bien de buscarse problemas, me quedo en mi casa tranquilo. Pero quien amonesta al malvado se acarrea desprecios. No reprendas al escarnecedor o al pecador, no sea que te aborrezca. Ahora, hermanos, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. Y me ha gustado tanto esta frase que he llamado a esta predicación corrigiendo a sabios. ¿Recordáis que hace unas semanas estábamos hablando de la sabiduría con el texto de Santiago 3 y veíamos que podemos pedirle a Dios sabiduría y que Él nos da a todos abundantemente y sin reproche? ¿Recordáis esto? Todos los que estamos en esta sala podemos pedirle a Dios sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Quiero ver manos. No, ni amenes ni nada, quiero ver manos. ¿Quieres? Vale, perfecto. Bastantes manos. Muy bien. ¿Quién quiere ser corregido? Esto es porque os oléis la tostada, sabéis por dónde voy. Muy bien, muy bien. Me gusta que me vayáis conociendo. Me gusta. Ahora iremos para allá. Proverbios 15, versículo 12. El escarnecedor, el pecador, no ama al que lo reprende. El que quiere quedarse en su pecado es muy desagradecido con aquel que se le acerca a decirle algo para corregirle. No le ama. Ni frecuenta a los sabios. No frecuenta a los sabios. Versículo 25 del capítulo 19. Corrige al inteligente, en algunas versiones al sabio, y aumentará su saber. Corrige al inteligente y aumentará su saber. Es importante afirmar o empezar cuando hablamos de corrección o de reprensión. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento cruzan mucho algunas palabras y en algunas veces corregir y en otras veces reprender. Y reprender, los cristianos lo hemos tomado, por lo menos algunas áreas del pentecostalismo, hemos tomado el reprender por el ¡fuera demonio! Por esto, ¿vale? Pero reprender es mucho más que esto. Esto es, si acaso, una ligera expresión de lo que un diccionario dice que es reprender y de lo que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos enseña sobre la reprensión. Por ejemplo, el texto que hemos hablado entre Pablo y Pedro, Pablo reprende a Pedro. Lo que está queriendo hacer es corregir. Y si te das cuenta, la palabra corrección tiene implicada la palabra recto. Correcto. Una persona no está caminando de forma recta, se está torciendo y alguien viene para ayudar a ponerle recto, a indicarle el camino correcto. La reprensión está encaminada a esto. Evidentemente un demonio, olvídate, no tiene sentido, ¿estamos de acuerdo? Pero a las personas no las reprendemos como si fueran demonios. ¿Estáis oyéndome? A las personas las tratamos con respeto. A los cristianos y a los no cristianos. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. A las personas no les gritamos como si fueran locos. A las personas las corregimos en amor y por amor. Porque deseamos que el Espíritu Santo, que es el único que puede convencer sus corazones, utilice nuestras palabras en alguna forma para tocar ese corazón y ayudarle a ponerse recto de acuerdo a los caminos de Dios. No cogemos a una persona del pescuezo y la llevamos obligada por la fuerza al camino recto, porque eso no tiene nada que ver con el cristianismo, igual que las discusiones doctrinales de las que os hablaba antes. No tienen nada que ver con Cristo. ¿Vale? La corrección no es inmiscuirse en la vida del otro. La corrección es inmiscuirse en el mal. Acompáñame a Efesios, que quiero que leamos ahí un texto. Efesios capítulo 5, o si no me acompañas, me escuchas y yo te lo leo. Te voy a leer desde parte del versículo 8 hasta el 13. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad,
justicia y verdad, poniendo a prueba qué es lo agradable o lo que agrada al Señor. Es decir, averiguando tú qué es bondad para Dios, no tu idea de la bondad. Justicia para Dios, no tu idea de la justicia. Verdad para Dios, no tu idea de la verdad. ¿Lo entiendes esto? De poniendo a prueba. Hay que probar qué es lo que para Dios es bueno, justo y verdadero. No participando en las obras sin fruto de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Ahora, reprender obras no es pegarle gritos a ideas. Porque, bueno, acabo el texto, que me falta un versículo. Porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto. Ya está, ahí te voy a leer. Mira, reprender obras no es pegarle gritos a ideas, porque una cosa importante que tienes que reflexionar es que el mal, que no nació, y aquí nos vamos a teología del principio de Génesis, no nació del ser humano, o sea, hay un malo que impulsó el mal, ahora está en el ser humano. El mal no está pululando a nuestro alrededor. El mal está en nosotros. ¿Recordáis a Jesús hablando en Mateo 15 de lo que contamina al hombre? ¿De dónde sale? Sale de nuestros corazones que están enfermos. Y de ahí sale la maldad. Entonces, ninguna obra de estas infructuosas, sin fruto, se da espontáneamente en el aire. Siempre requiere la intervención de personas haciendo el mal o fuerzas del mal. Pero ahora los vamos a dejar por ahí. No nos interesa mucho hablar de ellos hoy. Nos interesa hablar de nosotros. Nosotros somos tantas veces los promotores del mal, somos aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿cómo vas a reprender una obra mala sin tener ningún tipo de relación con una persona? Va a ser alguien el que va a mentir, el que va a juzgar, el que va a dañar, el que va a matar. Entonces, cuando tú tienes que reprender el mal, siempre vas a tener que relacionarte con personas. ¿Estamos de acuerdo en este principio? Es sencillo, ¿verdad? Fíjate que un poquito antes, Efesios dice, no lleguéis pues a ser partícipes con ellos. Ellos son los que hacen esas obras infructuosas. Porque en un tiempo erais, vosotros, tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor, como nos decía Miguel en la introducción. En un tiempo erais, pero ahora sois. No lleguéis a ser partícipes con ellos. Siempre somos las personas. El mal siempre te va a sorprender con el rostro de alguna persona involucrado. Siempre es alguien el que va a hablar, el que va a hacer, el que no va a hacer, el que va a dañar, el que aquí, el que allá. Casi siempre. Si tú quieres reprender el mal, vas a tener que tratar con personas. Nuestra actitud de evitar, huir, mirar hacia otro lado, con el tema de la corrección, es un absoluto error. Ezequiel 3, capítulo 25, hoy me apetecía moverme mucho con la Biblia. No hace falta que los busques todos, pero mira lo que dice Ezequiel 3. En cuanto a ti, hijo de hombre, está hablándole Dios a Ezequiel. En cuanto a ti, te pondrán sogas, te atarán para que no salgas a ellos. Ellos son el pueblo de Dios. Ezequiel está profetizando al pueblo y el pueblo está en su contra. Y yo haré que la lengua se te pegue al paladar y quedarás mudo y no serás para ellos como un varón que reprende. ¿Para qué había enviado Dios a Ezequiel? Entre otras cosas, para reprender al pueblo, para corregir al pueblo, para hablarle la verdad al pueblo y que cogieran el camino recto. Fíjate lo que dice Dios. Porque son casa rebelde, por eso no les interesaba Ezequiel. Pero cuando yo te haya hablado, entonces abriré tu boca para que les digas, así dice el Señor. El que quiera, que te escuche, y el que no, que lo deje, porque son casa rebelde. Hace un tiempo estaba trabajando en una empresa y tenía un jefe de armas tomar. ¿Habéis tenido alguna vez un jefe de armas tomar? ¿Sí o no? Pues si no, entonces que no has trabajado, porque siempre hay un jefe de armas tomar en algún sitio, ¿no? Todos aprendemos con jefes de estos. Y por un tiempo
me daba mucha caña. O sea, constantemente me cogía, me leía la cartilla, y un día que yo estaba extenuado de que me leyeran la cartilla, y le dije, ya está bien, por favor, déjame respirar un poco. Ya, ¿no? Que no pasan 2 días sin que me llames a tu oficina y me dé la cartilla. Y me miró muy tranquilo y me dijo, preocúpate el día que no te la lea. Ya te puedes ir. Y me fui con esa frase pensando, preocúpate el día que no te la lea. Me quedé tan intranquilo que volví a hablar con él. Y dije, oye, no, estoy teniendo cuidado de no decir nombres y tal. Am, por eso voy con cuidado con la historia. Y dije, esto que me dijiste, dice, sí, mira, tú ves que yo, me dijo posteriormente, ¿tú ves que yo le llame la atención a X o a Y? Yo digo, nunca, solo a mí y a este. Nos das una caña, pero a estos dos no les dicen nada. Bueno, porque en vosotros dos tengo expectativas. En vosotros dos estoy invirtiendo. A vosotros os estoy enseñando. Y vale, quizá os dé caña, pero es porque realmente espero algo de vosotros. De ellos ya no espero nada. Me quedé así un poco loco como diciendo, ostras, va seria la cosa. Pero ¿estás leyendo aquí lo que Dios le dice a Ezequiel? Que le pegaría la lengua al paladar para que se quedara mudo y no reprendiera al pueblo. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a tu vida? Que a tu alrededor la gente se quede muda y no te quiera corregir. Y lamentablemente la mayoría de las cosas que hacemos es proyectar una espiritualidad, una madurez, una entereza personal que le diga a los demás, no necesito tu consejo, no necesito tus palabras, no necesito tu corrección, ¿no ves lo bien que lo hago? ¿No ves qué bien soy padre y marido y qué buen cristiano soy? ¿No ves qué bien que sirvo al Señor? ¿No ves cómo me basto? Lo peor que te puede pasar en la vida es eso. Que crees una falsa identidad de algo que no eres, que invite a los demás a no acercarse a ti y a no decirte nada, porque te quedarás solo. Solo con tu propia cabeza y con tu propio corazón. Y pocas cosas son más peligrosas que esas. Te vas a montar tu propia película. Te vas a decir lo que es bondad, lo que es justicia, lo que es verdad, tú solito. No habrá nadie para ayudarte a pensar, nadie para ayudarte a actuar. Y no te darás ni cuenta que te estarás deslizando el camino correcto, porque no habrá nadie a tu lado. No habrá guías. Yo últimamente, no sé por qué, será porque estoy en la crisis de los 40, me he puesto a correr carreras con algunos amigos. Y la verdad es que corro más cuando corro con ellos. Cuando corro solo, yo qué sé, yo me apachorro a mi ritmo, ¿no? Ya no puedo más, hasta aquí. Pero cuando llevo delante a Juan, me pone firme. Juan el de Lina, ¿eh? Este corre, lo llevo ahí, digo, no, se me escapa, y me lleva por el camino recto. Menos mal que tenemos a otros. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento sobre lo que significa ser corregidos. Ahora sí tenía sentido, amén. Proverbios 4:13. Aférrate a la corrección. ¿Has oído eso? ¿Bien? Aférrate. Como si tus manos fueran tenazas. Como si tu corazón, tu mente fuera una tenaza. Aférrate a la corrección. No la abandones. Guárdala, porque ella es tu vida. Proverbios 4:13. La razón para la corrección, hermanos, es el amor. Os leo otros versículos, os lo leo yo para que no andéis perdidos por ahí por las escrituras. Pero vais a ver que tocamos todos los palos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Apocalipsis, el Señor dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, fervoroso y arrepiéntete. ¿Estás siendo corregido? Lo primero que tienes que pensar, lo primero, y muchas veces no llegas ni a pensarlo lo último, es el Señor me ama. Claro, yo te entiendo, no es lo que yo pensaba cuando mi padre me corregía. Yo no pensaba eso, yo pensaba que mi padre me odiaba. Hasta eso llegué a pensar. Pero dándome cuenta con los años, con la madurez, con el crecimiento, solo me corregía a mí y a mi hermana. A las personas que más le importaban, a las personas a las que se daba, a las personas a las que la amaba. No corregía a los otros niños que iban por la calle. No corregía a otros adultos.
corregía a su familia. Y lo primero que tienes que pensar cuando eres corregido es, Dios me ama. Es lo primero. Tienes que tener un sentido de gratitud. A alguien de parte de Dios le importa tanto tu vida como para ponerse delante de ti o ponerse a ti en algo. ¿Entiendes? El oponerse, no dejar que vayas a la tuya, o ponerse a ti y decirte, quiero que escuches esto, quiero decirte esto, creo que tendrías que atender a esto que el Señor tiene que decirte. Job, vaya, ¿no? El pobre Job, dijo, bienaventurado el hombre a quien Dios disciplina. Bienaventurado, lo dijo él en medio de su enfermedad, en medio de sus historias, sin su familia. Bienaventurado el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecies la corrección del Señor. Creo que hay una tendencia de nuestra parte a menospreciar la corrección del Señor. No la menosprecies. O el Salmo 94, donde dice, cuán bienaventurado es el varón a quien tú, oh Jehová, corriges e instruyes en tu ley, para darle descanso en los días malos. Yahvé no abandonará a su pueblo. ¿Estás viendo los links que hay, las conexiones entre la corrección y, por ejemplo, que Dios no te abandona? La corrección de Dios por ti, el hecho de que Él te corrija, implica cercanía contigo. ¿No has oído lo que le dijo a Ezequiel? Tú diles, y el que no quiera escuchar, bueno, pues ya está. Que sigan su camino. Pero cuando Él te corrige, te está diciendo, estoy aquí a tu lado. Estoy cerca de tu corazón, me importa tu vida, no quiero que vayas por ahí. Está cerca tuyo. Ay, si no fuera porque intervienen personas, todo sería más fácil. ¿A ti te gustaría que fuera así la cosa? Bueno, tampoco te gustaría, pero ¿crees que te gustaría más? Que fuera así, que de pronto, yo que sé, una mano del cielo, una voz en off, profunda así, como la mía, más grave todavía, dijera, querido hijo, querida hija, porque esa es la voz que le ponemos siempre a Dios, por alguna razón, y te dijera, por aquí, por allí, esto, lo otro. Y claro, tú, oyendo a Dios, el tema del orgullo estaría difícil, ¿no? Creo que tendrías que, si oyeras a Dios, si se presentara y te dijera, mira, esto, lo otro, tú no tendrías más remedio que hacer caso. Pero Dios lo sabe y por eso te envía personas para tratarte, para tratar con tu vida, para corregirte. Porque los que te van a corregir son gente que está siendo corregida. Los que te van a tratar no son perfectos. Son tan imperfectos como tú, a lo mejor hasta más. O lo que es más habitual, tú en unas cosas y ellos en otras. Ahora, cuando alguien se acerca y te corrige, una de las primeras cosas que tú piensas es, eso es orgullo. Punto. No necesita más explicaciones. En el mismo momento en el que tú piensas, tú a mí, estás diciendo, soy mejor que tú. Es así de simple. El niño más pequeño, una persona con deficiencia mental, que no es capaz de razonar como tú, una persona de cualquier cultura, de cualquier edad, la persona más anciana, todos te pueden corregir. Todos te pueden enseñar de parte del Señor. No eres mejor que nadie, no eres peor que nadie. Formas parte del colectivo que necesita ser corregido por el Señor. ¿Y si normalizamos esto? ¿Y si lo ponemos en su lugar? Con sencillez, sin tanta historia. Mira, te leo algunos proverbios más. Proverbios Challenge. ¿Qué oportunidad estáis perdiendo? Igual deberíamos volver a hacerlo en agosto. ¿No? Agosto tiene 31 días, ¿no? También. Quizá deberíamos repetirlo como iglesia. Que alguien recoja la idea. O sea, que no puedo hacer dos cosas a la vez. Proverbios 27 y 28, os leo varios versículos ahí. 27 y 17. El hierro con hierro se afila. ¿Tú has visto alguna vez afilar una espada? Siempre con otro hierro más duro, con alguna piedra más dura que la propia espada, ¿no? Para afilarla. ¿Y el ser humano cómo se afila? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo se afila un ser humano? Con el rostro de su hermano, con el rostro de su amigo.
Pero ¿qué espada quiere ser afilada? Ninguna quiere sufrir esa fricción, esa tensión, ese calor insufrible. Y nosotros tampoco queremos sufrir el rostro de nuestro hermano, llamándonos la atención, diciéndonos algo. Pero es así, hermanos. En el mismo capítulo, los versículos 5 y 6 dicen, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Lo que te está diciendo que la reprensión es amor. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. ¿El amor oculto para qué sirve? Te amo mucho, pero no te lo voy a decir nunca, jamás. Ni voy a hacer nada que lo indique. Voy a ocultar mi amor para siempre. ¡Qué bendición! Mejor es la reprensión manifiesta. Leales son los golpes del amigo. Ahora, amigos, tampoco golpeemos porque sí. Golpeemos cuando el Señor nos pida que golpeemos. En otras versiones dice, leales son las heridas del amigo, porque no engaña la Biblia. La corrección genera herida. Te hiere que te corrijan. No nos engañemos, es doloroso. Y en el capítulo 28 dice, en el versículo 23, el que reprende a otro será más estimado que el de lengua aduladora. Pues mira, al día de hoy me encanta que la gente me adule. Que me venga y me diga, ay, qué majo eres, qué buena gente, tal, no sé qué. Pero a largo plazo os digo, la gente de la que yo recuerdo de años para atrás, que son los pocos, por ejemplo mi padre, la gente que me corrigió, la gente que me reprendió, la gente que no me dejó ir por el camino que a mí me daba la gana, sino que me recordaba el camino que me convenía, que me recordaba el camino del Señor. Esa es la gente a la que uno recuerda con el tiempo y entiende que le conviene en la vida. Así que no seamos de tan corto plazo, hermanos. Vamos a ir acabando. Dos cosas para acabar. La primera, actitudes correctas ante la corrección. Ahora no olvidaos de ser correctores. Ahora sois corregidos, ¿vale? Actitudes correctas, de acuerdo a casi todo, ya lo hemos dicho ya. Esto es más poner en orden algunas cosas para tu mente, para que puedas apuntarlas, para que puedas apuntarlas luego si quieres. Número 1. Escucha, esta no la hemos dicho, pero Mateo 18:15 lo hemos tratado hace poco y es muy conocido. Si tu hermano peca, ve tú, estando solos, si te escucha, has ganado a tu hermano. Así que el primer paso natural, si te tienen que corregir, es escuchar. Por favor, cierra la boca. Va, porfa. Te lo pido como pastor. Cállate. De cariño, ¿eh? Primero escucha lo que te tengan que decir. Deja que la otra persona se exprese. No juzgues demasiado rápido. No te des prisa en responder. No te justifiques. Es la tentación. Mira que por ahí, sí, pero esto es porque lo otro, tal. Rápidamente quieres salvaguardar tu honra y tal. Escucha primero. Hay tiempo para dar explicaciones si hacen falta. Escucha. Número 2. Ten fe y arrepiéntete. ¿Recuerdas Apocalipsis 3:19? Lo hemos leído ya. El Señor reprende o disciplina al que ama. Sé fervoroso y arrepiéntete. Ten fe y arrepiéntete. Ten fe que el Señor está detrás de eso. Está en la corrección. No es un accidente, no es una casualidad. No significa que cada persona que te corrige estará en lo correcto. Pero tú busca en tu fe en el Señor y arrepiéntete de cualquier cosa de la que tengas que arrepentirte. Si te corrigen, primero escucha, ten fe y arrepiéntete. Tercero, os recuerdo Proverbios, aférrate a la reprensión. No la sueltes rápido, escríbela en algún sitio. Tenla a la vista, no dejes que se pase. No la abandones, guárdala, es tu vida. Las cosas en las que necesitas corrección no son cosas que se corrigen en 5 minutos, ¿sabes? Las cosas poco importantes de la vida dan igual, ¿no? Nadie se molesta en decir, mira, oye, cuando friegues los platos, muévelos así o ponlos así. Son tonterías. Las cosas importantes de la vida, tú vas a estar trabajándolas por tu vida. Si quieres mejorarlas, no puedes abandonarlas. Tienes que guardar la corrección. Tienes que trabajar en ello. Y cuarta cosa, Hebreos, capítulo 12. Citando Proverbios, capítulo 3. Dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. La cuarta cosa,
no desmayes. No te agotes. No llegues hasta el final. Es cansado ser corregido. Pero es necesario. Y te digo, la Biblia no te engaña. El mismo texto dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿no? ¿A alguien le apetece ser corregido ahora mismo? A nadie. Ninguna. Pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Escucha, ten fe, aférrate a la disciplina, no desmayes. Acabamos con la segunda cosa que os quería decir. ¿Recuerdas las presuposiciones del principio? ¿Las recuerdas? La primera, puede salir mal, ¿no? ¿Te acuerdas? No voy a corregir a nadie porque puede salir mal. Lo que seguro está mal es el mal. El mal ya es malo. Si tú no haces nada, el mal campa a sus anchas. Hay una frase muy famosa que va por ahí, dice, para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. ¿Habéis oído esa frase alguna vez? Si todos los buenos se callan, el mal sigue a su... ¿Puede salir mal? Pues no te voy a engañar. Pues claro que puede salir mal alguna vez. A lo mejor lo haces mal. Practica. Se tiene que ver que es desde el amor. Tienes que saber encontrar el momento adecuado. Hablar de la forma correcta. Ir a lo importante. No castigar a la persona. Pues claro que puede salir mal, pero necesitas practicar o nunca saldrá bien. Hay que corregir. Tenemos que corregirnos. Seguro que el mal sale mal. La segunda era, ¿puedo estar equivocado? ¿Sabes cuándo sabrás que no estás equivocado? Cuando lo hagas por amor y en base a las Escrituras. ¿Tienes dudas? Plantéate, ¿lo estoy haciendo por amor? Si respondes que sí, la siguiente pregunta es, ¿lo estoy haciendo en base a las Escrituras? ¿Recuerdas 2 de Timoteo 3:16? Toda Escritura es inspirada y sabemos lo de para enseñar, pero el tercero es corregir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. ¿Me puedo equivocar? Bueno, ¿lo estás haciendo por amor? ¿Lo estás haciendo desde las Escrituras? Adelante. Tercera cosa que nos decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué voy a ser yo, Señor? Pues, si tienes la inquietud, tienes la carga. Si tú lo has visto, es tuyo. Unos conocidos tenían muchos hijos, no recuerdo cuántos tenían cuando hablamos de esta conversación, creo que tenían 5 ya. Y yo, hablando con ellos, en ese momento no tenían ninguno, decía, ¿cómo sobrevivís, no? O sea, y me dijeron, esto es muy fácil, mira, cuando tienes uno, fácil, uno trabaja y uno descansa, refiriéndose a los padres, ¿no? Uno trabaja y uno descansa, y vas cambiando el turno y ya está. Y cuando tienes 2, ya la cosa se pone más fea, porque ya no hay, ya hay poco descanso, ¿no? Cada uno con uno. Vamos, a mí, a por ello. Uno tú, uno yo y tirando para adelante, ¿no? Uno se va... Dice, cuando tienes 3, cambias de estrategia. Ya no defiendes al hombre, defiendes en zona, como en el baloncesto. ¿Sabes? Un padre aquí y otro padre aquí. Cuando el niño pasa cerca es cosa tuya. Si se aleja y está más cerca de su madre, es cosa de su madre. Defiende en zona. Dice, y así de 3 para adelante es lo mismo. Si hay 8, 8. En zona. Si en tu zona hay alguien que necesita corrección, pues te toca. Voy a esperarme a que se acerque más a la madre. Yo quiero ser el padre guay. No, es tu responsabilidad. Es tu hermano, te necesita. ¿Por qué yo? Porque lo has visto, porque Dios te ha dado entendimiento para ello. ¿Y quién soy yo para hacerlo? Pues eres un hijo de Dios que necesita corrección. Y si la quieres para ti, ¿cómo se la vas a negar al otro? Tú eres un hijo de Dios que necesita ser corregido. ¿Cómo se lo vas a negar al otro? Eres alguien que no desea ser abandonado por Dios. No abandones al otro cuando necesita tu corrección. Es tu gesto de amor. Eres alguien que anhela a tu padre, anhelas a tu padre y anhelas la verdad. No se lo niegues al otro, por favor. Hacemos una oración y pasamos a otras cosas. Señor Jesús, te damos las gracias porque podemos afrontar temas complicados como este y tus escrituras son claras, Señor, y nos enseñan y nos ponemos delante tuyo sabiendo que tenemos que ser corregidos, Señor, todos tenemos que ser corregidos en muchas cosas y es
parte de la vida y es parte del aprendizaje y necesitamos que unos y otros nos impliquemos a amarnos como padres, a amarnos con responsabilidad, a decirnos las cosas por amor, a atrevernos a no dejar que el otro siga su camino sin más, sino inmiscuirnos, Señor, en el mal que afecta al otro. Danos sabiduría, tú ya nos la has prometido, Señor, si te la pedimos la das a todos y la das en abundancia y la das sin reproche. No estamos ya acabados, Señor, no estamos completos, seguimos necesitando corrección, pero tenemos autoridad de parte tuya para corregir a otros. Señor, también tenemos autoridad para ser corregidos de tu parte. Entonces, enséñanos a escuchar. Enséñanos a tener paciencia escuchando, Señor, a no justificarnos. Enséñanos a aferrarnos a la corrección que nos llega, Señor, a agarrarnos a ella para trabajarla, para reflexionarla, para ponerla delante tuyo, para hacer algo con ella en nuestra vida, Señor, porque viene de tu parte. No permitas que menospreciemos la corrección que viene de tu parte, Señor. Somos bienaventurados porque tú nos amas tanto y envías gente que nos ama tanto que son capaces de intervenir en nuestra vida, Señor. Tenemos que ver que es tu amor el que hace que nos corrijan, Señor. Perdónanos por nuestros errores en esto, Señor. Somos torpes, tenemos motivaciones equivocadas, mezcladas. Límpianos y ayúdanos a corregir al otro solo desde tu amor y por las Escrituras, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.